La obligación tributaria. La obligación tributaria es el vínculo jurídico que se establece entre el Estado, o la entidad que actúa en su nombre, y el contribuyente, donde el primero tiene el derecho de exigir el cumplimiento de una prestación económica, tributo, y el segundo tiene el deber de pagar dicho tributo. Esta obligación se origina debido a la necesidad del Estado de recaudar recursos para el cumplimiento de sus funciones y servicios públicos. Su concepto. Esta obligación tributaria se refiere al deber de un sujeto, ya sea persona física o jurídica, del cual debe entregar una determinada cantidad de dinero al Estado en virtud de la ley tributaria. Esto forma un vínculo legal entre el sujeto pasivo, quien es el que debe cumplir con la obligación, y el sujeto activo, es el quien tiene la facultad de exigir el cumplimiento. La principal obligación tributaria es el pago del tributo que le corresponde al sujeto pasivo, quien debe cumplir con la carga tributaria establecida por las normas fiscales. Este pago es el deber primario de los contribuyentes, y su incumplimiento puede conllevar sanciones, intereses moratorios o incluso la ejecución forzosa de la deuda. Tipos de obligación tributaria. Tenemos 3 ejemplos. El primero es obligación principal. Se refiere al pago de los tributos que son exigidos al contribuyente por la autoridad fiscal. Por ejemplo, el pago del impuesto sobre la renta, IVA, etc. El segundo es obligaciones accesorias. Son aquellas que acompañan a la obligación principal, y no se refieren directamente al pago, sino a ciertos requisitos adicionales como la presentación de declaraciones, llevar libros contables, o cumplir con ciertas formalidades establecidas por las autoridades tributarias. Y por último, obligaciones solidarias. Existen casos donde, por la naturaleza de la relación tributaria, varias personas o entidades son responsables del cumplimiento de una obligación tributaria. Sujetos de la obligación tributaria. Existen 3 tipos de sujetos involucrados en la obligación tributaria, cada uno con una función específica dentro de la relación jurídica tributaria. Los cuales son: sujeto activo. Es el Estado o la entidad pública encargada de la recaudación de los tributos, es decir, el ente que tiene el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. El sujeto activo puede ser el gobierno central, regional o local, dependiendo del tipo de tributo. Luego tenemos sujeto pasivo. Es la persona física o jurídica que tiene el deber de cumplir con la obligación tributaria, es decir, el contribuyente. Este es el sujeto que debe pagar el tributo correspondiente, y puede ser un individuo, una empresa o cualquier entidad que se encuentre en la situación de estar obligada a tributar conforme a las leyes fiscales. Y por último tenemos el sujeto responsable solidario. Es una persona o entidad que, aunque no sea el sujeto pasivo principal, es responsable de manera conjunta con el sujeto pasivo del cumplimiento de la obligación tributaria. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en situaciones donde existen garantes, representantes legales o empresas que deban responder ante el Estado por las deudas tributarias de otras entidades o personas. Hola, ¿qué tal? Los saluda Henry Alonso Muñoz, director del canal Contabilidad y Finanzas Online. Hoy vamos a hablar acerca de qué son las obligaciones tributarias y cuáles son las obligaciones tributarias. Tenemos las obligaciones sustanciales y las obligaciones formales. Pero entonces, los impuestos y cuál es su relación con las obligaciones tributarias. Miremos, elementos de la obligación tributaria. Tenemos los sujetos: el sujeto activo, el Estado; el pasivo, el contribuyente; el hecho gravado, tenemos la actividad que da origen al cobro del impuesto; la base gravable es el valor sobre el cual se aplica la tarifa, y la tarifa es el porcentaje para la liquidación del impuesto. Ahora miremos las obligaciones tributarias. Existe la obligación tributaria sustancial, como lo mencionábamos, radica en el pago de una suma de dinero como impuesto, una vez configurados los presupuestos legales. Las obligaciones tributarias formales son registrarse en el RUT, informando dirección, actividad económica, responsabilidades fiscales; actualizar el RUT,
presentar declaraciones tributarias, retener, informar en medios magnéticos según lo exige la administración tributaria, facturar, certificar, atender requerimientos, conservar documentos hasta por 5 años y por último llevar contabilidad si es comerciante o sociedad según normas del Código de Comercio. En resumen, la estructura de la obligación tributaria asegura que el proceso de recaudación de impuestos sea eficiente y cubra tanto al Estado como a los contribuyentes y responsables. La correcta identificación de los sujetos involucrados y el cumplimiento de las obligaciones tributarias es fundamental para el adecuado funcionamiento de la administración fiscal. En el contexto de la tributación, el término fiscal se refiere a los órganos y funciones vinculadas al control, la inspección y la recaudación de los tributos. Las autoridades fiscales son las encargadas de verificar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. A continuación, se detallan dos aspectos claves dentro del ámbito fiscal, la inspección fiscal y la inspección integral. La inspección fiscal es el proceso mediante el cual la autoridad tributaria, a través de inspectores fiscales, lleva a cabo la revisión, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Esta acción tiene como objetivo garantizar que los contribuyentes paguen correctamente los tributos que les corresponden de acuerdo con las leyes fiscales. Características de la inspección fiscal. Objetivo: verificar que los contribuyentes hayan declarado y pagado sus tributos de manera correcta, conforme a la normativa tributaria vigente. Métodos: los inspectores fiscales pueden realizar auditorías, revisiones de documentos contables, declaraciones fiscales, y entrevistas con los responsables del cumplimiento tributario. Sanciones: si se detectan irregularidades, la inspección puede resultar en sanciones como multas, intereses, e incluso la imposición de recargos adicionales. En casos graves, se pueden iniciar procedimientos judiciales. Facultades: los inspectores fiscales tienen el poder de acceder a los registros contables de los contribuyentes, realizar auditorías y pedir información adicional que ayude a esclarecer el cumplimiento tributario. Los tipos de inspección fiscal son: inspección preventiva. Se realiza para verificar si los contribuyentes están cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones antes de que se presente una posible infracción. Inspección correctiva. Se lleva a cabo cuando ya se ha detectado una posible irregularidad o incumplimiento tributario. La inspección integral es un enfoque más amplio que busca no solo verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino también evaluar la situación económica y financiera global de la entidad o individuo inspeccionado. Este tipo de inspección no se limita solo a las declaraciones fiscales y registros contables, sino que también incluye otros aspectos, como los flujos de efectivo, las actividades comerciales y las transacciones financieras, entre otros. Diferentes sistemas de inspección. Existen diversos sistemas o enfoques para realizar la inspección fiscal dependiendo del país, la legislación vigente y las necesidades específicas de control tributario. Los sistemas de inspección varían en cuanto a su alcance, el grado de profundidad y los recursos empleados. Algunos de los principales sistemas de inspección incluyen: inspección selectiva. Este sistema se basa en la selección de ciertos contribuyentes o actividades que, por diversos motivos, como el tamaño, el sector de actividad, señales de irregularidades, etc., se consideran más susceptibles de ser auditados. Se utilizan criterios de riesgo para decidir a quién inspeccionar, lo que hace que el proceso sea más eficiente y menos generalizado. Inspección integral. Como se mencionó anteriormente, este sistema abarca una revisión exhaustiva de todas las operaciones y transacciones financieras de un contribuyente, proporcionando una visión completa de su situación económica y fiscal. Puede incluir no solo la revisión de declaraciones fiscales, sino también auditorías de otras áreas como contratos, transacciones internacionales, etc. Inspección rutinaria. En este sistema, se realizan inspecciones periódicas o automáticas de los contribuyentes,
sin necesariamente tener indicios de fraude o evasión. Está orientada a asegurar que todos los contribuyentes estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. Es un proceso sistemático y preventivo. Inspección basada en riesgo. Se utiliza un enfoque de análisis de riesgos para identificar contribuyentes o sectores con mayor probabilidad de no cumplir con las leyes fiscales. Las autoridades fiscales emplean herramientas de análisis de datos y perfiles de riesgo para determinar a qué contribuyentes se debe inspeccionar en función de patrones de comportamiento sospechosos. Inspección especializada. En ciertos casos, las inspecciones fiscales pueden centrarse en aspectos específicos, como el control de precios de transferencia, el cumplimiento de normativas en sectores específicos, como el financiero, el energético, etc., o el control de las operaciones internacionales de grandes corporaciones. Y por último tenemos los fundamentos jurídicos de la inspección. La inspección fiscal se sustenta en diversos fundamentos jurídicos que permiten su ejercicio, y estos fundamentos varían según la legislación de cada país. No obstante, en general, los principales principios jurídicos que subyacen en el proceso de inspección fiscal son los siguientes. Principio de legalidad. La inspección fiscal debe estar regida por la ley. Las autoridades fiscales solo pueden actuar dentro del marco establecido por las normativas y leyes nacionales, y cualquier acto de inspección debe tener una base legal que lo respalde. Este principio asegura que la inspección no sea arbitraria, y que se respeten los derechos de los contribuyentes. Principio de proporcionalidad. Las medidas adoptadas durante la inspección deben ser proporcionales al objetivo que se busca alcanzar, es decir, evitar que las autoridades fiscales tomen medidas excesivas frente a una situación que no lo amerite. La inspección debe ser adecuada y no debe resultar en una carga desmedida para el contribuyente. Derecho a la defensa. Los contribuyentes tienen el derecho de ser informados sobre el procedimiento de inspección, de presentar pruebas y alegaciones, y de tener acceso a la información sobre los hallazgos de la inspección.